Shalom amigos, qué lindo volvernos a encontrar a través de estos videos. A mí realmente me apasiona mucho las escrituras, me apasiona mucho este tema de Pesaj que estamos conversando, que estamos hablando, que estamos aprendiendo, y lo más hermoso, conocer a Dios, conocer a Adonai, conocer al Eterno. Él se dio a conocer al pueblo de Israel. Por lo tanto, en las Escrituras, en la Torá y en el Tanaj, en todo el libro completo, encontramos allí la voluntad de nuestro Dios, encontramos allí el carácter de nuestro Dios, encontramos sin número de promesas hermosas, maravillosas. Por eso es que yo siempre les aliento a leer las Escrituras, a buscar al Señor, a buscarlo a Él de todo corazón, porque Él está cercano, Él está, como veníamos hablando en varios temas, Él presta atención a nuestras tefilot, Él está atento a nuestras plegarias, a lo que nosotros queremos pedirle. Inclusive Él conoce nuestro corazón. Él sabe antes que nosotros le pidamos lo que necesitamos. La pregunta es entonces, ¿por qué pedirle? Porque a veces creemos que Dios está allí y como Él sabe todo, tenemos que dejarlo y Él tiene que suplir, y cuando no suple le echamos la culpa a Dios de muchas cosas. Pero tenemos que entender de que nosotros tenemos una libertad de decisión en cuanto a creer o no creer, en cuanto a apegarnos a Él o no apegarnos a Él. El salmista, el rey David, él decía que él de lo profundo del corazón clamaba a Dios, y él estuvo frente a la muerte, lo perseguían, lo querían matar, tuvo guerras, tuvo muchos problemas familiares. Sin embargo, él nunca se quejó delante de Dios diciendo: ¿por qué no me has hecho hacer o responder a las plegarias, a los ruegos que él hacía? Sino que él siempre, aunque del dolor él clamaba, y que aunque no entendía lo que estaba ocurriendo, él sabía y le decía al alma: alma mía, espera en Adonai, porque aún he de alabarle. Qué maravilloso, que aunque no recibamos la respuesta rápida, podamos nosotros tener la paciencia y la perseverancia necesarias hasta obtener lo que estamos pidiendo, que es la voluntad de Adonai: bendecirnos, prosperarnos, protegernos, sostenernos. Y en estos tiempos tan complejos, tan complicados, tan difíciles que estamos atravesando, necesitamos realmente tomarnos de la palabra de Adonai, tomarnos de su mano y creer que Él es todopoderoso. Y como venimos hablando, que ya estamos ahí tan cerca de Pesaj, cómo se inició, cómo el pueblo de Israel clamó después de 430 años, se acordó de Dios y Dios descendió para liberarlos. Y vemos que el pueblo de Israel no salió rápidamente, porque Faraón endureció el corazón como Dios lo había dicho, y no los dejaba ir, sino que los oprimía más, le daba más trabajo. Entonces, claro, el pueblo de Israel oía, escuchaba, veía todo el dolor que estaban teniendo y cómo Faraón daba órdenes de darles más trabajo, menos descanso, más tiempo de trabajo. Y yo creo que si lo comparo, parecemos hoy día: hay que trabajar más porque el sueldo no alcanza, hay que estar trabajando más horas, nos piden más cosas por el mismo salario. Estamos viviendo tiempos complicados, como el pueblo de Israel estaba oprimido, estaba cansado, estaba fatigado, y a eso se le sumaba que mataban a los niños varones hebreos, porque el faraón tenía miedo de que Israel se podía levantar en contra de ellos, porque era un pueblo numeroso. Dios lo había multiplicado en tierra de Egipto. Y es ahí donde nace Moshe, y la mamá Jocabed, que cuando nació lo vio niño hermoso, dice la escritura, que eso significa que vio en Moshe cuando nació un propósito de Dios para él.
Eso es lo que él vio. Entonces lo crió hasta donde más pudo, y ya cuando no lo podía ocultar, ella le hace una arquilla y lo envía al río, y luego conocemos la historia, que lo procría la hija de Faraón, pero se lo da nuevamente a la mamá, porque allí Miriam, su hermana, la hermana de Moshe, le dijo, no, yo tengo a alguien que lo puede criar, y se lo llevó a la misma mamá, a la mamá, a Jocabed, y la mamá le tuvo que inculcar todo lo que es la fe de Abraham, de Isaac y de Jacob, la historia, las promesas, porque tenemos que entender que no estaba la Torá todavía, no estaban las escrituras, no estaba el canon, el Tanaj completo, solamente tenían las promesas de Abraham, de Isaac y de Jacob, y las historias de Joseph, cómo Dios bendijo a Joseph en Egipto, cómo Dios había protegido a Israel en Egipto. Por lo tanto, eso es lo que Jocabed le fue enseñando al niño hasta que se lo tuvo que devolver a la hija de Faraón. Y Moshe se crió allí con toda la inteligencia y las enseñanzas de Egipto, con toda la sabiduría de Egipto, matemática, geometría, en todo lo que era ciencia. Y era poderoso Moisés en el hablar, en sus discursos. Estaba postulando, o podría haber llegado a ser el sucesor del faraón de ese momento. Pero llega un momento que Moisés, por lo que la mamá le inculcó y le dijo que él era hebreo, le enseñó la fe en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, Moisés quiso hacer justicia, porque él entendió, tuvo el llamado de Dios de liberar al pueblo de Israel, pero no fue reconocido ni por el pueblo de Israel ni por los egipcios, sino que lo acusaron. Por eso que él huye. Y aquí quiero detenerme en dos cositas. Primero, Jocabed, la fe de Jocabed, dijo, Dios tiene un propósito con este niño. Tener la capacidad, ¿no?, que Dios da a las madres de poder ver a nuestros hijos y poder ver qué es lo que tiene Dios para él. Qué importante también es orar, pedir, bendecir a nuestros hijos. Y luego Moisés, que él no se aferró a las riquezas de Egipto, no se aferró, no quiso la fama, la popularidad, no quiso todo el dinero, el oro, los recursos económicos que tenía este imperio, sino que él las rehusó para ir y ayudar al pueblo de Israel. Él vio la necesidad del pueblo de Israel. Entonces encontramos luego en el capítulo 3 de Shemot, ahí en Éxodo, cómo Dios se le aparece a Moisés en una zarza en el desierto, porque Moisés tuvo que huir de Egipto y estuvo 40 años viviendo como pastor. Aquel que había sido enseñado en toda la sabiduría, inteligencia y ciencia de los egipcios, terminó siendo un pastor de ovejas del suegro de él. Entonces ya él perdió la esperanza de ser un libertador del pueblo de Israel. Además, creo que ya se olvidó inclusive del dolor y de la aflicción del pueblo de Israel. Estaba en otra etapa de su vida. Y a veces nosotros también tenemos sueños, tenemos deseos, y se nos truncan, se nos frenan, todo, y ya decimos, ya listo, perdido, ya esto no es para mí. Pero allí se le aparece Dios, después que el pueblo de Israel clamó en Egipto, se le aparece en una zarza ardiente. Dios se le podía haber aparecido en gloria, en poder, allí en Egipto, podía haber aparecido en algo tremendo, así como wow, que Moisés allí no tendría excusas. Sin embargo, se le aparece en una zarza. Y él le llamó la atención porque la zarza no se consumía. Y eso es algo pasto seco, que cualquier llamita la enciende y se evapora y se terminó. Sin embargo, aquí la llama se encendía. Dios llamó la atención de Moisés. Y Moisés se acerca y Dios le habla a través allí de la zarza y le dice
allí vemos que él le dice, el clamor de los hijos de Israel ha venido delante de mí, también he visto la opresión con que los egipcios lo oprimen, y le da la orden a Moisés, ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Pero fíjese lo que responde Moisés. Entonces Moisés respondió, verso 11 del capítulo 3 de Shemot, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Fíjense lo que respondió Moisés, aquel que en un momento vemos en el capítulo 2 del mismo libro de Shemot, que quiso librar al pueblo de Israel, a unos esclavos que estaban maltratados por un egipcio, y mató al egipcio, y él creía que el pueblo de Israel iba a entender que Dios lo había llamado para librarlos. Sin embargo, no lo recibieron, no lo entendieron, no lo vieron a Moisés como libertador, y ahora aquí Dios lo llama y Moisés dice, ¿quién soy yo? Claro, tenía él la culpa, tenía la frustración encima. Y aquí Dios le da esta hermosa respuesta en el verso 12, y Dios le respondió, anda, ve, porque yo estaré contigo. Entonces, tenemos que ver a veces las necesidades. Cuando hay una necesidad, Dios nos quiere usar allí. Tenemos que ver esas necesidades y estar atentos y dispuestos para servir a Dios. Yo creo que Pesaj también habla del servicio a Adonai, de servirle a Él de corazón, y no por nuestra sabiduría, no por nuestra fuerza, no por lo que nosotros sepamos o no sepamos, no porque nos sintamos capaces o no nos sintamos capaces. Aquí encontramos a Moisés, el que dio la Torá, que recibió la gloria de Adonai en el monte Sinaí, aquel que vio cara a cara a Dios, que vio la figura, la espalda de Dios. Tenemos a un Moisés que hasta el día de hoy se lee en las sinagogas. Sin embargo, él no quería, él se sentía incapaz de libertar al pueblo de Israel. Pero Dios le dice, anda, porque no va a ser tú, yo voy a estar contigo. Y a esto voy a saltar ahí al profeta Zacarías en el capítulo 4, en el verso 6, dice Dios, y me habló diciendo, esta es palabra del Señor a Zorobabel, que era el rey en ese tiempo, no con ejército, ni con fuerza, sino con mi ruaj, con mi espíritu, ha dicho Adonai Sebaot, el Señor de los ejércitos. No es con nuestra fuerza, no es con el ejército, no es con nuestras capacidades. Dios le enseñó a Moisés que es a través de mi Ruach HaKodesh, a través de mi espíritu, es mi poder, es mi presencia que va a ir contigo y vas a libertar y vas a salvar al pueblo de Israel. Una vez más, quiero que entienda y como yo lo entendí, como lo he recibido, que no va a ser por lo mucho que nosotros hagamos, por lo mucho que nosotros querramos. Tenemos que tener la disponibilidad y la disposición para hacer lo que Dios nos pide, pero que podamos aferrarnos, que es el poder de Dios, que es su presencia que viene con nosotros, que nos va a ayudar para cumplir aquello por lo cual Dios nos ha llamado y nos quiere al lado de Él. El pueblo de Israel clamó, Dios respondió. Hemos hablado de eso, hemos aprendido que Dios responde a nuestro clamor, a nuestros ruegos. Él está atento y prepara un plan de rescate, de ayuda y de respuesta. Pero a veces también Dios nos llama a nosotros para ser libertadores, para ser ayudadores al servicio de Adonai. Pero que no pongamos excusas como fue Moisés, sino que entendamos hoy, en este Shabbat, que es Dios quien nos da el poder, quien nos da la fuerza, y su presencia va con nosotros. Así que tenga un buen Shabbat, medite en esta palabra, prepárese para este Pesaj, donde Dios quiere libertarle, ayudarle, pero también enviarle
a ser un salvador, un ayudador, alguien que ayuda al otro a conectarse con Adonai, a crecer en la fe y activar la fe en Adonai. Moisés libertó al pueblo de Israel de Egipto por la fe. Él tuvo que creer que realmente Dios iba a libertar y que iba a hacer que Faraón dejara salir libre al pueblo de Israel después de 430 años. Shabbat Shalom, saludos a toda su familia, nos vemos en el próximo tema.